El Parlamento Europeo ha dado este miércoles luz verde a la regulación para la mayor parte del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, el instrumento que va a hacer frente a la reconstrucción después de la pandemia del coronavirus. Vamos a comentarlo con nuestros siguientes invitados. En primer lugar, nos acompaña Lucas González Ojeda, economista y portavoz de la Comisión Europea en España. Lucas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Lucas, ¿cuál es la magnitud de lo que ha sucedido hoy? ¿Cuál es ese primer paso, ¿no?, que se ha dado? No sé si nos puedes aclarar un poco desde la perspectiva de las instituciones europeas en qué punto estamos de este fondo de recuperación y cuáles son las claves y las implicaciones, bueno, pues de este primer paso que ha dado el Parlamento. Bueno, el Fondo de Recuperación, que son 750.000 millones, tiene varios componentes. El más importante es el mecanismo de resiliencia y recuperación sobre el cual se ha llegado a un acuerdo hoy en el Parlamento Europeo y se ha votado favorablemente, que son aproximadamente unos 672.000 millones de los 750.000. Tiene otros componentes, digamos, menores en términos cuantitativos, como es REACT-EU, que son aproximadamente unos 40.000 millones, y otras piezas menores, pero en este caso estamos hablando del bloque fundamental del mecanismo de recuperación. Ahora lo que tiene que pasar es que el Consejo también ratifique ese acuerdo político al que llegaron el Parlamento y el Consejo sobre la propuesta de la Comisión, y a partir de ahí pues tendremos la regulación completa sobre este fondo de recuperación, lo cual es absolutamente necesario para que se puedan recibir los fondos, claro. No sé si nos puedes aclarar, llegados a este punto, un poquito cómo se ha hecho el reparto de los fondos entre los diferentes países y, bueno, cuál es la posición de las diferentes economías y, sobre todo, bueno, en lo que afecta a la española. Bueno, vamos a ver, el reparto que se ha hecho con este mecanismo de resiliencia y que ha propuesto la Comisión se refiere fundamentalmente a dos componentes. Uno, el comportamiento del Producto Interior Bruto, es decir, del crecimiento económico o de la recesión económica, y en segundo lugar también aspectos que tienen que ver con el desempleo. Eso, lógicamente, sitúa a España en una posición muy favorable para recibir fondos. España, nosotros hemos propuesto que España sea el primer país en términos de recepción de fondos, de subvenciones de esta parte del Fondo de Recuperación. España en ese caso recibiría aproximadamente unos 69.000 millones en subvenciones. Italia es el segundo país y recibiría aproximadamente unos 68.000. Con lo cual, España, como es evidente, el criterio de la Comisión ha sido siempre dar más fondos a aquellas economías que han sufrido más los efectos de la pandemia y del cierre de la economía como consecuencia de la pandemia, y ahí España, pues lógicamente, está entre las economías más afectadas, claro. ¿Cuál es el siguiente paso para los países en el caso de España? Por un lado hay que presentar un plan, ¿verdad? Un plan, bueno, pues específico, ¿no?, de estas partidas, y por otro lado me parece que también hay que ratificar, bueno, pues la legislación que permita activar esos fondos en cada uno de los parlamentos nacionales, que es lo que decía ayer Valdis Dombrovskis, ¿verdad? Que era necesario, bueno, pues a nivel nacional, de momento solo 6 estados han hecho esa ratificación y es necesario hacerlo cuanto antes. Sí, hay dos componentes. Por un lado, los has explicado muy bien. Hay un plan nacional de reformas y proyectos de inversión. Es decir, son dos patas, reformas e inversión. España está trabajando bien sobre ese plan y está en permanente contacto con nosotros. Tenemos una interlocución prácticamente diaria sobre los borradores que se van presentando y tiene hasta el 30 de abril como fecha límite para presentar su plan nacional. Eso es por un lado. Y por otro lado, como muy bien has dicho, hay una decisión por parte de las instituciones europeas que se refiere a la modificación de la decisión de recursos propios, es decir, de cómo nos financiamos para obtener ese dinero, que tiene que ser ratificada por todos los parlamentos nacionales. Y en este caso, pues lógicamente el Parlamento Nacional, el Parlamento Español también tiene que ratificar esta decisión, porque si no, no podemos, digamos, financiar ese dinero, ¿no? Dentro de ese plan en el que está trabajando España, que como dices, bueno, pues están en contacto las autoridades con vosotros, ¿no?, para las diferentes partidas, hemos visto que hay una serie de líneas temáticas o maestras que deben guiar esos planes, ¿no? Ha habido una serie de sectores y de objetivos que se tienen que cumplir y, además de eso, hay que conjugarlo también porque el plan está ligado al semestre europeo, ¿no?, a las diferentes recomendaciones que se han hecho a cada uno de los países. En el caso de España, ¿por dónde están yendo esas líneas? ¿Qué es lo que se pide? ¿Que se presente? ¿Qué sectores? ¿Qué tipo de proyectos?
Bueno, vamos a ver, yo no puedo hablar sobre líneas concretas del Plan Nacional, porque eso es algo que ahora mismo se está discutiendo y a nosotros no nos corresponde como comisión hablar de los proyectos concretos sobre los que España está pensando o sobre las reformas concretas. Eso, en todo caso, tienen que ser las autoridades de España las que, si en su caso, quieran desvelar algún detalle a ese respecto. Nosotros, insisto, no nos corresponde valorarlo. Cuando recibamos oficialmente el plan, nos tocará hacer una evaluación del mismo y, por tanto, darle el visto bueno a este plan nacional. Lo que sí que hemos dicho es que, lógicamente, hay unas líneas maestras de trabajo sobre los que tienen que versar estos proyectos de inversión y que son fundamentalmente centrado en dos palancas transformadoras de la economía. Por un lado, el Pacto Verde, lo que llamamos el Pacto Verde, que es, digamos, la transición ecológica, todos los proyectos que tengan que ver con transición ecológica a nivel de energía, de movilidad, de transporte, todo lo que tiene que ver con transición ecológica. Y, en segundo lugar, la digitalización de la economía. Entendemos que son dos instrumentos fundamentales de transformación de la economía y por eso queremos que esos recursos se vayan fundamentalmente a proyectos que tengan que ver con estas dos patas. Hemos dicho que el 37% tiene que estar al menos en temas de Pacto Verde y un 20% al menos tiene que estar en temas de digitalización. Pero además de eso, luego, efectivamente, como muy bien has mencionado, hay que ligarlo también a las reformas que se establecen en las recomendaciones específicas a cada uno de los países, en este caso a España, en las recomendaciones que se hacen en el marco del semestre europeo, que es el marco de gobernanza de la economía de todos los países europeos, y ahí, pues lógicamente, España también podrá presentar reformas que tengan que ver con las recomendaciones que ha hecho la Comisión Europea y han sido ratificadas por el Consejo en los últimos años, sí. Bueno, pues queda claro. Lucas González Ojeda, desde la representación de la Comisión Europea en España, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, como siempre, y que tengáis mucha suerte en esta nueva andadura. Gracias, Lucas.